En esta segunda parte de Cantabria desde La Solana está aquí con nosotros Miguel Rincón San Emeterio, presidente de APMECAC, de FEDISCON y miembro del Comité Ejecutivo de la COEC PYME, la empresarial, la patronal de nuestra región. Por tanto, y para traducir todas estas siglas, uno de los máximos representantes del comercio tanto en Santander como en Torrelavega como en el resto de la región de Cantabria. El defensor del pequeño comercio, del comercio minorista, que está amenazado por diferentes frentes, por diferentes causas que van desde la crisis económica, que me imagino que debe ser una de las mayores preocupaciones, como también de las regulaciones que hay sobre horarios, aperturas dominicales, distancias, impuestos, etcétera. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Manuel Ángel. Bueno, lo primero, lo obvio, ¿hasta qué punto la crisis económica ha azotado a vuestro sector? ¿Cómo está en este momento el proceso, que parece evidente, de deterioro del comercio en Cantabria y en el resto de España? Sí. No nos engañemos. ¿Y cómo veis la situación ahora? Hombre, hay que tener en cuenta que hasta hace bien poco, hasta hace 4 o 5 meses, nos hemos tirado 36 meses, que son 3 años de caídas consecutivas del consumo, ¿no? Hay que ser conscientes que el sector está muy dañado y aunque hay una leve mejoría, muy leve, esa mejoría empieza desde muy abajo. La situación es, la verdad, que es dramática, y no es que lo diga yo, porque todos nuestros telespectadores están vivos, no son ciegos, y pueden observar la realidad de la destrucción de empleo y de la destrucción de licencias. Con lo cual estamos de verdad muy preocupados y queremos saber cuándo la mejora de esa gran empresa y de todos esos datos macroeconómicos llega al tejido de día a día, al pequeño tejido comercial y al ciudadano. Bueno, tanto en Santander como en Torrelavega y en otras localidades, lo que sí observamos cuando recorremos las calles, vemos escaparates, que es una frase ya un poco antigua, porque ahora los escaparates están en Internet, pero vemos que lo que sí ha habido, además de la crisis, incluso antes de la crisis, una transformación del tejido comercial. Han desaparecido muchísimos comercios tradicionales, se han abierto muchas franquicias, comercios totalmente nuevos, producto pues, de nuevas tecnologías, de cambios. ¿Eso cómo lo analizáis desde el punto de vista vuestro? Sí, efectivamente. Por darle una cobertura general, han cambiado los hábitos de consumo, ha cambiado lo que el consumidor quiere, lo que le seduce, lo que le atrae y lo que le incita a salir a la calle a comprar. Eso está claro. El comercio tradicional tiene que entender una especialización, tiene que buscar un marco de trabajo que no sean los grandes distribuidores, pues porque lógicamente los grandes distribuidores tienen un peso en marca y en imagen que lo hace atractivo sus tiendas, no solo en horario, sino en formato de pago aplazado, sino la venta online, sino el servicio de venta online, pero tú puedes haber ido a la tienda primero a probártelo. O sea, todas las variantes lo están ofreciendo los grandes distribuidores. Entonces, es cierto que el comercio tradicional tiene que actualizarse, renovarse y sobre todo especializarse, buscar ese hueco que no cubra los grandes, porque contra los grandes no nos podemos competir. Es una guerra perdida en la cual lo estamos viendo, una sangría diaria, ¿no? Ahora, yo sí digo que la ciudad lo hacen los grandes distribuidores, pero la diferenciación y ese sabor de ciudad que decimos, que es un que lo dicen mucho los franceses, pero no solo saben mucho de comercio, el sabor de una ciudad, con todos mis respetos, no lo hacen los grandes distribuidores. Lo hace ese comercio pequeño, especializado, que cuando vamos a Londres, a París o dentro de España, Barcelona, Madrid, Sevilla, vas buscando esa tienda que tú no tienes, ¿no?, en tu sitio, porque al final los grandes distribuidores están en todo el mundo y a veces tienes la sensación de que estás solo en Londres o en París, y es lo mismo que Santander en cuanto a que las grandes enseñas están en todos los sitios. Con lo cual hay que apoyar ese comercio minorista, y el comercio minorista tiene que ponerse las pilas en muchos ámbitos y actualizarse. Vamos a entrar en una de las cuestiones más candentes, que ha dado mucho que hablar y que está todavía en un proceso que sospecho que va a seguir estando de actualidad las próximas semanas, los próximos meses, y casi me atrevo a decir que a lo largo de todo 2015, que no es otro
que el del decreto de las aperturas dominicales. Conviene recordar que a través de una ley a escala nacional se habilita a los municipios, en este caso al de Santander, a la posibilidad de, acogiéndose a ser una ciudad de gran afluencia turística, regular, como considere oportuno, las aperturas dominicales y festivas, desde dar barra libre para abrir todos los domingos del año en toda la ciudad, hasta restringirlo a unas fechas concretas y en unas áreas determinadas de la ciudad. En Santander, el alcalde optó por una solución que, desde el punto de vista objetivo, a mí me parece intermedia, que es 2 meses al año, de los 12 meses 2, y eso sí, en esos 2 meses, todos los domingos y festivos abiertos, coincidiendo con la época de verano. Eso levantó una gran polémica y la oposición vuestra, de los pequeños comerciantes, y ahora parece que se puede revertir esta situación a través del gobierno regional, que tiene competencias para fijar el número de domingos que se abren al año, al margen de esta segunda parte de los domingos de verano. ¿Cómo está esa situación y cuál es vuestro análisis y vuestra posición? Para empezar, vamos a hacer una cronología, porque has dado una información que le falta un pequeño detalle. El decreto del Gobierno Nacional, el Real Decreto del 4 de julio, dice textualmente que el Ayuntamiento declarará una zona de gran afluencia turística por determinar la zona que quiera y los meses que quiera. Y le dice que si pasados 6 meses no ha declarado una zona de la ciudad, si en 6 meses no lo hace, el propio gobierno de la nación le dice: será todo el municipio todo el año. Nosotros, la propia denominación, ya entendemos lo que es zona de gran afluencia turística, y nosotros nos preguntamos, cuando viene la gente de fuera de Cantabria y de fuera del país a Santander, vienen al concurso de piano de Palomausí, vienen al centro de botín que le tenemos ahí a la mano y con unas ganas locas de que abra, vienen al Palacio de la Madalena, vienen a ese centro ciudad, vienen al Anillo Cultural y vienen a disfrutar del Sardinero. Todas esas zonas que he dicho, ninguna está en el sector 4 ni en Albericia. Con lo cual nosotros apostamos por aperturas dominicales, sí, de la ciudad, de lo que es la ciudad centro, el Anillo Cultural, la Catedral, el Ayuntamiento, toda la Plaza Porticada, el Sardinero. Claro que sí, claro que hay que apostar por el turismo, pero el turismo de ciudad, el turismo donde le llegan los barcos. Es que otra de las características dice: a ustedes le tienen que llegar cruceristas, pero ¿dónde llegan los cruceristas? Al centro de la ciudad. ¿Dónde están los eventos deportivos de élite? Pues en los campos del Racing. El Mundial de Vela, ¿dónde ha estado? En plena bahía. Es que podríamos seguir y decir que la concentración cultural, social y económica de Santander es tan clara geográficamente, que todo lo demás es querer dar la vuelta a la perdiz, porque todos los que conocemos, si somos de Cantabria, conocemos el sector 4 y la Albericia, sabemos que no son zonas de afluencia turística. Sí es cierto que cuando llegaban los cruceros, y llegan, perdón, que lo digo en pasado y que ojalá me sigan llegando, cuando llegan los cruceros al puerto, había una empresa, que ahora ya no lo hace, había una empresa que ponía sus autobuses y se llevaba a sus clientes de allí a su centro comercial. Pero eso no es afluencia turística, sino que tú aprovechas unos flujos que te los llevas. Con lo cual nosotros estamos gravemente en contra, totalmente en contra de la decisión del alcalde de Santander por haber abierto geográficamente hasta esas zonas el comercio. Nosotros abrir sí, que en Santander pueden abrir todos los comercios, en Cantabria, todos los comercios de menos de 300 metros cuadrados ya podrían abrir. La ley ya les permitía y les va a seguir permitiendo. Con lo cual yo creo que hay que apostar por ese Santander diferenciador, ese sabor de ciudad especial, con un comercio distinto, con una hostelería cuidada, con un buen servicio, y todo lo demás es simplemente facilitarlo a muy pocos propietarios de grandes superficies. Bueno, el pasado lunes Fediscon y APMCAC habéis emitido un comunicado a raíz del pleno que hubo el pasado lunes en el Parlamento de Cantabria, mostrando una cierta preocupación, al menos esa es la lectura que yo hago de ese comunicado. Totalmente de acuerdo. Porque, bueno, esta promesa del Gobierno de Cantabria, que ya está publicada,
que el propio gobierno ha asumido como tal, de reducir el impacto que ha producido ya este verano la apertura dominical en esas 2 quincenas, en esos 2 meses de julio y agosto, reducirlos a través de absorberlos con los domingos ya anteriormente pactados. ¿Cómo estáis en este momento eso? Es decir, ¿pensáis que sí se va a producir esa digamos, anulación, entre comillas, de las medidas del ayuntamiento, que al final eso no va a llegar? Yo espero que sí, porque aprovecho que nos ve muchísima gente para decir que a mí la palabra de este presidente o cualquier otra persona que ostente un cargo público de ese peso o un cargo público, para mí la palabra del presidente del gobierno cántabro, que creo que para todo el mundo debe ser así, la palabra tanto privada como pública, ha sido la de minimizar el impacto, con lo cual yo no tengo por qué dudar de esa palabra, ni tampoco la del consejero Eduardo Arasti. Lo que pasa es que cuando uno va al Parlamento, que no es un sitio que vayamos frecuente porque vamos a nuestros negocios, a veces vemos cosas como los del lunes que francamente, lo digo desde aquí, dolorosísimas. Y la reprimenda que el presidente del Parlamento ha hecho a los diputados a mí me parece muy acertada. Pues porque los que no estamos acostumbrados a política vemos que aquello era un gallinero, que no se respetaban los turnos de palabra y que cuando intervino el señor Guimerans presentando una moción en apoyo al comercio minorista, no había nadie en la bancada del gobierno, cuando anteriormente sí estaban. A veces son cuestiones de estética y de imagen y de las formas. Y cuando hay invitados que no son políticos, que no están acostumbrados a eso, francamente, a mí se me cayó la cara de vergüenza. Y lo digo públicamente, porque el respeto a veces son las formas. Y muchas veces son más las formas que el fondo. Pero yo digo que tienen que ser las dos cosas. Pero las formas en política son muy importantes. Y es muy grave que cuando se vaya a hablar del comercio no esté nadie del gobierno sentado en la bancada. Otra cuestión que se ha suscitado desde hace tiempo, pero este verano, sobre todo con el Mundial de Vela, de una manera especial, es esta enorme cantidad de carpas de todo tipo, de hostelería, de comercio, que se instalan en la ciudad con motivo de eventos, en verano, en el Sardinero. La pregunta es, viene el Mundial de Vela. Lo lógico sería pensar que la gente que quiera comprar o que quiera ver lo que hay en Santander vaya a los comercios, claro, que para eso están. Pero sin embargo, parece que cerramos, entre comillas, esos comercios para abrir otros con una imagen, yo creo que bastante peor, en unas carpas. Por las condiciones. ¿Qué sucede? Es decir, ¿por qué está...? Yo a veces digo que Santander es Carpander, porque es que está lleno de carpas. Bueno, Santander tiene las maravillas del paisaje, pero que esas las genera la climatología, ¿no? Y aquí llueve, y aunque es verdad que llevamos unos meses que no. Pero bueno, básicamente siempre se cuenta con que llueve y se cuenta con unos ingresos extras que se tienen para organizar los eventos. Yo no quiero ser muy duro con las carpas, porque bueno, el Mundial ha sido un evento que ha sido un éxito y una imagen, y hacer alguna crítica parece que se me va a entender como unas críticas que hemos tenido anteriores, que no quisiera continuarlo. Ahora, lo que sí digo, que como tú empezaste la exposición, es que el comercio y la hostelería de Santander es ejemplo, es imagen de grandísimos profesionales, con lo cual al final, si queremos vender la ciudad, vendamos esa ciudad que ya está establecida los 365 días del año y que ya pagan impuestos suficientes. Torrelavega, tú como torrelaveguense y además como representante especial del comercio de Torrelavega, bueno, en Torrelavega hay una gran preocupación con la crisis económica que haya golpeado con más dureza que en el resto de la región, y se ha puesto en marcha un plan para relanzar primero la industria y después el empresariado en general, que lógicamente va a repercutir en el comercio, y sin embargo no parece que haya habido acuerdo. Hay partidos, además de diferente signo político, que no están a favor de este plan, otros que sí. ¿Dónde ves tú el punto de apoyo para empezar a solucionar la crisis especialmente grave que padece Torrelavega y su área de influencia? Pues voy a ser muy duro. Creo que la propia clase política, hasta que no la regeneremos, hasta que cuando tengan nuestra vida en sus manos y piensen que por elecciones,
por planes, por proyectos, se echa abajo todo. Hay ciudades como es Torrelavega, que al final, y como muchas de España y de muchos países, que dependen del arbitrio y del albur de las fechas electorales, las vendetas personales, y todo esto son servidores públicos que pagamos nosotros. Y a veces el problema, y lo repito, el problema es el político, no el ciudadano. Y yo sí que aprovecho, vuelvo a decir que como nos ve mucha gente, el ciudadano de Cantabria tiene que a veces que salir de su letargo y salir a protestar, que no eres menos elegante, que no eres menos educado y que no eres de peor familia. No, no es cierto. Hay que salir a reclamar y a reivindicar las cosas que uno cree que le afectan a su familia y a su negocio. Es que el ciudadano tiene que dar un capón muy fuerte a la clase política porque, en general, salvando honrosas excepciones, para mi entender, y ahora abrir título personal como Miguel Rincón, tienen un suspenso cum laude. ¿Y dónde ves la posible solución entonces para el área del Besaya, para la ciudad de Torrelavega? Pues yo en la cual los datos del paro pues, sí, son mucho más altos que en el resto de la región. Mira, Castañeda, yo lo tengo clarísimo, y es en la industria. Y la industria está dando pruebas. Hace pocos días, Brightstone, que se ha tirado muchos meses, ya nos olvidamos, con un conflicto laboral y empresarial muy duro, han conseguido, desde empresarios con cabeza decentes y empleados y obreros de esa fábrica, dispuestos a hacer concesiones y a hacer rebajas salariales y a hacer esfuerzos, se han unido y han salvado Brightstone. Y presentaban hace pocos días una nueva línea de producción de una rueda que va a dar muchísimo dinero y que le va a dar una continuidad a esa fábrica. Para mí, la solución es la industria que ya está, cuidarla, a ver qué necesidades tiene y después todas las pymes que dan servicio a esas industrias. Todo lo demás vendrá por añadidura. La gente, si tiene un puesto de trabajo, ya consume, ya compra zapatos, ya se va a las peluquerías y ya va a la hostelería. Con lo cual, Torrelavega, industrial, industrial, industrial. Estamos llegando al final de la entrevista. Como representante del pequeño comercio, ¿qué pedirías en general al gobierno de Cantabria, a los ayuntamientos, puesto que el pequeño comercio está en todos los municipios de la región, en unos más y en otros menos? ¿Cuáles son las peticiones básicas para que realmente este sector, que es de los que más ha padecido la crisis, comience a recuperarse? Pues que de verdad, cuando se reúnan con los representantes de las organizaciones de comerciantes, nos hagan caso de vez en cuando, porque nos hacemos fotos que solo tienen imagen y después no tienen contenido. O sea, tiene que servir para algo a las organizaciones, porque hay que pensar que nosotros trabajamos sin sueldo, será por algo, porque nos interesa conservar nuestro sector. Es que no puede ser que el impedimento sea la clase política, tendrán que gobernar para sus ciudadanos y para sectores, y si el sector dice que de momento no liberalización, y presentamos documentos como en Madrid el año 2012 al 2013 la Confederación Española de Comercio ha dicho que ha sido un fracaso en puestos de trabajo y en licencias, pues ese ejemplo que nos hagan caso, porque ahora mismo es que somos mayoría pero de largo. No solo son los grandes supermercados, sino somos el comercio minorista, son las asociaciones de consumidores. Digo en este tema como en otros muchos. Yo al gobierno no le pido nada, le pido que no cambie las reglas de juego y que para hacer economía liberal tendrá que haber las mismas reglas de juego, porque para empezar no tenemos ni los mismos convenios. Y sin convenios que no sean ni de lejos los mismos, no podemos competir. Tiene que haber una seguridad jurídica. Y entonces podremos jugar todos al mismo juego que las grandes superficies, pero con los mismos convenios. No como estamos ahora, con unos costes disparados que no podemos trabajar el fin de semana si queremos. Pues muchísimas gracias a Miguel Rincón. Creo que nos ha aclarado con bastante rotundidad cuál es la posición del pequeño comercio en Cantabria y especialmente ese problema acuciante que hay en Torrelavega y la comarca del Besaya. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.